La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y le damos la bienvenida a Alejandro Cárdenas. Él es periodista y académico, nos acompaña para hablar precisamente sobre el tema de la pregunta de hoy. Alejandro, un gusto saludarte en el estudio. Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Mucho gusto, Juan. Saludos a ti, saludos a Marcela y saludos a todo el auditorio. Bien, Alejandro, pues para conocer tu opinión sobre el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de que los medios de comunicación y redes sociales que promuevan mensajes de odio, de intolerancia y de discriminación serán castigados duramente con sanciones, y sobre todo, ¿quién va a determinar cuáles son los mensajes de odio, de intolerancia y de discriminación, si no es esto demasiado subjetivo? Sí, por supuesto que lo es. Es importante poner en contexto la situación en Venezuela y especialmente la relación medios-poder que se está viviendo. Yo quisiera dar un contexto previo, un poco para poder tratar de explicarme mejor. A mí me parece pues un poco preocupante cómo en algunos medios, principalmente algunos mexicanos e internacionales, llaman abiertamente asesino, tirano y dictador al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y esto tiene que ver con la crisis del sistema político que se está viviendo en este momento. Yo lo veo como una exageración, así como también, evidentemente, el gobierno ha tomado medidas exageradas, pues, ¿no? Asumen algunos medios posturas no plurales, se refieren constantemente a funcionarios de forma peyorativa, ¿sí? Y de cierta forma a mí me sorprende cómo muchas veces incluso podemos entender que Mike Pence, el vicepresidente, o que la oposición le llamen así al presidente, porque son sus enemigos políticos, ¿sí? Regionales y locales. Pero a veces me sorprende cómo los medios sí han llevado una escalada de una cobertura completamente parcial y antichavista, con un nivel de sesgo informativo. Evidentemente no estoy defendiendo la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente. Un poco lo que estoy diciendo es que este gobierno ha tomado medidas autoritarias y arbitrarias, ¿sí? Con cierto grado de represión, y que reflejan en el fondo una confrontación de poderes que se está viviendo en Venezuela, ¿no? Violaciones a la Constitución, pero digamos que hay una crispación muy alta en ese país, sí, evidentemente de rechazo al gobierno, sí, y también, sí, de medidas populistas. La académica venezolana Carmen Beatriz Fernández de la Universidad de Navarra dice que en el fondo es una crisis de la revolución bolivariana con consecuencias sociales, es decir, el proyecto está en declive, sí, pero evidentemente que son más grandes las consecuencias económicas y políticas, y se está buscando una solución política a una crisis sistémica. Por eso fue que el último reducto institucional que no controlaba el gobierno, en la parte que era justamente el Parlamento o la Asamblea Nacional, sí, que ganó por el voto popular además, pues es ahora la que de cierta forma está viéndose minada por esta nueva Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Pero a mí me llama la atención que en muchos medios se decía, por ejemplo, evidentemente ustedes no, que se había disuelto el Parlamento, ¿no? Si bien fue anulado esa Asamblea Nacional, y fueron anuladas sus funciones, fue limitada, pero sigue viva. Y eso significa que la Asamblea Nacional Constituyente, la oficialista, sí, que fue votada en un referéndum, se constituyó como un suprapoder. Incluso ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó lo que ellos llaman una potestad discrecional, ¿sí? Que me parece una crítica mucho más racional a lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, la Asamblea Constituyente, la oficialista de Maduro, la chavista, al parecer es temporal mientras se redacta una nueva constitución, pero es evidente que sus políticas que han tomado han sido políticas. Y ahora sí ya vuelvo al tema, evidentemente, una decisión donde están haciendo una especie de cacería de brujas, un poco para tratar de salir de la crisis política que se vivió durante varios meses a raíz de las decisiones vinculadas en esta lucha de poder. ¿Qué significa el hecho de que estén, tomando una decisión
de minar y de castigar a medios de comunicación, ¿sí? Que lo que hagan es lo que ellos llaman, es una ley contra el odio y la intolerancia, promover mensajes de odio y de intolerancia, ¿sí? Y serán castigados. Bueno, evidentemente se refiere a medios de comunicación, prensa, internet, pero también a redes sociales, ¿sí? Que es seguramente la parte de las redes lo que menos pueden controlar, ¿sí? Y bueno, ellos acusan que el argumento de este tipo de mensajes son caldo de cultivo para la violencia, ¿sí? Es evidentemente una respuesta a esta guerra mediática y una feroz escalada de agresiones. En el fondo lo que critican los chavistas es una estigmatización contra el gobierno de Venezuela y es lo que ellos llaman la preparación para una agresión militar, ¿sí? Ahora, recordemos que no solo ha sucedido en Venezuela, en México también se han intentado regular las redes sociales, como comentaba una de los comentarios que ustedes leyeron, ¿sí? La campaña Internet Necesario, que tuvo que ser una reacción de la ciudadanía, la ley Fayad, y en América Latina, en Chile, el proyecto de ley Ciberdelito, y en Perú el proyecto Stalker, o en Paraguay, la ley Tirawebs. Ahora, no podemos entender que ningún gobierno quiera a la prensa y que, digamos, y que la relación de medios-poder pues siempre va a ser antagónica, ¿no? Es decir, eso es un hecho, ¿no? Es siempre una lucha en tensión. Pero podemos hablar también del caso de Rusia, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hizo el poderoso Vladimir Putin, presidente de Rusia? ¿Qué hizo él? Pues él lo que hizo fue que, según medios locales, organizaciones civiles y agencias internacionales, fue tomando desde el 2000 paulatinamente el control de la televisión tradicional y no tocó a la prensa. Incluso se decía, se crearon medios nativos digitales importantes, ¿sí? Pero desde 2004 se le acusa de un desmantelamiento de la prensa independiente y una interferencia directa a la prensa tradicional. Entonces, digamos, lanzó una serie de leyes contra el control y, por ejemplo, despidió a la periodista Galina Timchenko, que era directora del sitio Lenta.ru, quien después, evidentemente, creó el portal Medusa, que es una aplicación móvil. Otra cosa que yo quiero comentar es que el discurso de Maduro y Trump son muy similares. Los medios incitan al odio. Es decir, estamos comparando a dos presidentes populistas con su discurso propio, pero atacando a los medios. La diferencia es un poco, diría yo, la forma en que en algunos casos se mueve. Sí, y yo tomaría una opinión importante de un académico, el académico Jesús Galindo, quien lo explica muy bien. Dice, muchas veces es más real lo que se dice en Internet y es más virtual lo que se dice en otros medios, ¿no? Y el nivel de penetración de equipos móviles en muchos países ya está teniendo un impacto. Sí, aunque es difícil medirlo todavía, porque la mayoría de la información que se lee en Internet, hay que decirlo, varios estudios académicos lo han dicho, viene de medios tradicionales, ¿sí? Es decir, siguen los medios tradicionales, de cierta forma, siguen marcando parte de la pauta. Pero eso no significa que algunos gobiernos tengan, digamos, estén tomando precauciones legales porque saben que en momentos de crisis y tensión, como es lo que está sucediendo actualmente en Venezuela, puedan de cierta forma perder el control. Y reflexiono ante este caso, me parece que hay llamados radicales de los dos lados, tanto de la derecha venezolana como de algunos medios, y es una crisis donde menos priva la cordura de cubrir con profesionalismo, y en este caso de un gobierno que se ha visto muy minado y muy afectado por una ola fuerte, y digamos, muchos evidentemente han cooptado muchos medios, ¿sí? Pero afuera, muchos medios internacionales han hecho una crítica indiscriminada, ¿sí? Claro. Veamos, por ejemplo, y para terminar este comentario en general sobre este tema, además de las preguntas que me hagan, por ejemplo, las reacciones de algunos medios como el New York Times ante una crítica feroz de Donald Trump, que no ha sido visceral, ha sido informando, ha sido una reacción, digamos, con un nivel de profesionalismo mayor que no han tomado de cierta forma. Evidentemente el poder de las instituciones en Estados Unidos es mucho mayor
y el poder de las instituciones en Venezuela está prácticamente controlado por el gobierno de Maduro. Claro, salvo las distancias existentes entre México y Venezuela, ¿qué punto de comparación harías tú entre ambos países y la actitud de sus respectivos gobiernos, tomando en consideración que aquí en México, concretamente, el propio presidente Enrique Peña Nieto y algunos de sus colaboradores han culpado a los medios de comunicación por contar solo lo malo, por no destacar las cuestiones positivas que hay en el país y que de alguna manera, según ellos o según el discurso oficial, ha contribuido a esa percepción negativa hacia el gobierno federal? Bueno, ayer mismo en la entrevista que dio Enrique Peña Nieto en varias cadenas de televisión nacional, en una de ellas estaba diciendo que las redes sociales desinformaban y que la realidad era otra, ¿sí? Es decir, él mismo estaba de cierta forma tomando un discurso, asumiendo su informe, pero de cierta forma sí cuestionando y diciendo no es solo lo que sucede por ahí. Y también me parece importante lo que salió en el mismo periódico New York Times sobre un poco lo que se le acusa de haber dicho, aunque él lo negó, pero fue una acusación de varios empresarios que estuvieron en el lugar, de que a el empresario, activista y filántropo de temas educativos, Claudio X González, pues se le pidió que le bajara un poco a estar hablando de corrupción. Digamos, son dos señales importantes. Yo quiero hacer una pequeña acotación. Digamos, Claudio X González es un empresario polémico, ¿no? Se le considera un activista que busca elevar el nivel educativo de los mexicanos, pero digamos que ha sido criticado, por ejemplo, por el coordinador de opinión de la jornada, Luis Hernández Navarro, que digamos que él dice que desde el púlpito muestra una supuesta autoridad moral sobre políticos, pero impulsa una agenda patronal, y bueno, se le acusa de su cercanía con la Fundación Televisa. Me parece que lo más relevante de Claudio X González, a mi parecer, es que desde hace 2 años inició el proyecto Mexicanos contra la Corrupción, donde participan periodistas de muy alto nivel como Daniel Izárraga o Raúl Olmos, que han hecho investigaciones importantes, ¿sí? Y ellos mismos han comentado que confirman lo que el New York Times decía, ¿no? Que los periodistas en México viven un ambiente hostil por parte de diversas autoridades. Recordemos que los informes recientes de ataques contra la prensa mencionan a personajes vinculados con Internet y con el uso de las redes sociales que incluso han sido asesinados en México. Ahora, el hecho de que Claudio X González sea un empresario polémico no significa que el gobierno tenga derecho a espiarlo o que el presidente Peña Nieto le ponga un alto a su interés por combatir la corrupción. Ahora, sabemos que este no es el único escándalo vinculado con la censura en el gobierno actual. Está el caso de la Casa Blanca, por ejemplo, ¿sí? Y yo mencionaría, digamos, algunos estudios, por ejemplo, un estudio importante que les recomiendo busquen, se llama Worlds of Journalism, que es un trabajo académico de la periodista de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Mireya Márquez, que dice que encuestaron a periodistas mexicanos y el 68% mencionó que se habían autocensurado en alguna ocasión, ¿sí? Y que más del 60% dejaron de hacer coberturas callejeras por temas de seguridad, ¿sí? Entonces, digamos, estamos hablando de que es un tema importante para México, similar en algunos casos a lo que sucede en otros países. No podemos olvidar que también en este sexenio fue detenido el periodista Pedro Canché en Quintana Roo, o fue despedida la periodista Yuli García de Milenio por no publicar notas a favor de Peña Nieto, o algunos periodistas de Canal 22 acusaron de censura, ¿no? Y sabemos que hay otros casos, por ejemplo, el hostigamiento a la periodista Anabel Hernández, o recientemente el caso de la denuncia de Humberto Moreira al investigador y comunicación Sergio Aguayo. Entonces, me parece que podríamos decir que es parte de un sistema en México donde de cierta forma, en algunos lugares, y especialmente en los estados, los medios de comunicación probablemente no tengan, aunque tengan apoyo y aunque tengan un nivel de calidad importante, no tengan de cierta forma la forma de contrarrestar poderes locales muy fuertes. Y yo recomendaría lo que
lo que dice el fallecido periodista e investigador Omar Raúl Martínez, ¿no? Conviene seguir sus recomendaciones como un antídoto para la censura, seguir investigando, que los periodistas y los medios sigan investigando y no dejen de publicar en lo que hacen, no dejen de hacer análisis, no dejen de hacer entrevistas, y yo añado, porque los gobiernos cambian cada 4 o 6 años y los medios no. Alejandro, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Escuchándote con mucha atención. Y bueno, la pregunta obligada es, en México vivimos situaciones como la actitud del gobierno de Venezuela que actúan contra sus críticos. ¿El caso de Carmen Aristegui pudiera ser uno de ellos? Digamos que es un caso donde hubo una medida institucional, en este caso de una empresa privada, ¿sí?, y donde el tema de la Casa Blanca generó, ¿sí?, que fueran despedidos un grupo de periodistas de una institución, y que después han acusado algunos medios y se ha dicho que evidentemente tenía que ver con intereses económicos por parte de la empresa. La empresa evidentemente lo ha negado y se ha defendido, ha decidido que ha sido circunstancial, pero tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación de cierta forma dependen directamente de empresas de mucho poder, de empresas mediáticas que están metidas en las telecomunicaciones y que tienen mucho más asuntos de interés que probablemente empresas que tengan tradiciones vinculadas directamente con los medios. Entonces, de cierta forma sí, yo sí podría vincular esto, porque hay un elemento institucional que se crea, ¿no? Si bien Maduro de cierta forma no disuelve el Congreso directamente, sí crea una medida institucional de un poder suprapolítico, que es su Asamblea Nacional Constituyente, para poder de cierta forma quitarles ese poder, pero los deja ahí mismo, ¿no? Y lo mismo en este caso, que se les permite que tomen decisiones, el gobierno se hace a un lado y que quiten a un grupo de periodistas que estaban tocando fibras importantes vinculadas con la corrupción en el país. Ahora, ¿consideras que México está siguiendo el camino de Venezuela y que en algún momento dado pudiéramos tener una situación de un acotamiento total en función de lo que se dice y cómo se dice y cuándo se dice? A mí me parece que yo no pensaría aún en una comparación. Incluso yo recuerdo cuando estábamos en los niveles de violencia que se hablaba más de una colombianización de México, estigmatizando a los colombianos, ¿sí?, por el tema de lo que se vivió en el tema del narcotráfico, y donde en Colombia sí hubo agresiones muy fuertes y directas a los medios de comunicación por parte de grupos del narcotráfico y después de las guerrillas, ¿sí?, específicamente los grupos paramilitares. Entonces, digamos, lo que se está, yo no me atrevería todavía a hacer una comparación así, porque a final de cuentas, como yo mencionaba, me parece que es una lucha de poderes lo que se está viviendo en Venezuela, y donde los actores se han radicalizado por la crispación social y evidentemente la afectación al tema de los productos alimenticios, el desabasto, pero yo no hablaría de eso. De cierta forma, en México todavía hay ciertos contrapoderes que en Venezuela están de cierta forma minándose, y donde me parece que si hubiera un mayor profesionalismo de los medios de comunicación, específicamente los internacionales, ¿sí?, que la derecha chavista llama los chavistas llaman medios de derecha y medios conservadores, porque en el fondo podemos decir que sí se entiende la crítica que hacen los chavistas, de que de cierta forma hay un interés de los Estados Unidos, pues un poco para poder llegar e incorporarse a un país donde, como se hizo en Irak, por ejemplo, donde hay altos niveles de reservas petroleras, de las más altas del mundo. Entonces sí se entiende de cierta forma eso, y yo no vería en México, digamos, el tema, aunque sí veo una completa falta de atención de las autoridades locales a lo que está sucediendo,
y un poco seguimiento, una total impunidad específicamente a los asesinatos contra periodistas. Exacto. Pero no hay una crisis de instituciones en México, ¿no? Uh-huh. Las instituciones en México me parece que funcionan a su modo, con las críticas y las características de un país en desarrollo, pero de cierta forma en esta parte sí México ha sido muy minado en el ataque a ciertos periodistas. Y yo finalizaría diciendo que el periodismo lo hacen los periodistas, no las empresas de comunicación. Y eso los hay que reconocer principalmente, ¿no? A los que día a día, todos los días, están haciendo su trabajo y están arriesgándose justo para, de cierta forma, cumplir con informar a la sociedad de lo que sucede. Oye, Alejandro, pero finalmente hay un común denominador, ¿no? Donde quiera que te ubiques geográficamente. Si hay medios o periodistas que hacen señalamientos y críticas a los gobiernos en turno, pues generalmente son incómodos, ¿no? Y entonces generalmente hay como una estrategia o cooptarlos o convencerlos o llevarlos, traerlos para que se den cuenta que sí funcionan las cosas. Y cuando a pesar de ello no se logra, pues entonces sí hay como un franco enfrentamiento. Y entonces pareciera que todo lo que se dice desde el micrófono de quien aparentemente enfrenta, cuando a veces no, lo único que se hace es pues decir las cosas o por lo menos definir posturas, pareciera que es en automático el enemigo del gobierno en turno. Sí, de acuerdo. Es decir, lo que ha sucedido con la llegada de específicamente las redes sociales, sí, de cierta forma, y depende también del sistema, un poco del sistema democrático en cada país, pero en países donde hay apertura a la libertad de expresión, sí, los medios de comunicación y las redes sociales pueden expresarse un poco más, sí, y en países donde hay más nivel de autoritarismo, más nivel de represión hacia los medios de comunicación o más nivel de control mediático, los medios de comunicación probablemente en las redes sociales siga habiendo ese nivel de expresión, pero en los medios no llega a los medios de comunicación y no sucede lo que han llamado algunos investigadores con romper el cerco mediático, ¿no? Es decir, mientras lo que se mueve en las redes sociales puede llegar a ser tendencia en algunos momentos, pero si no llega directamente a los medios de comunicación tradicionales, como por ejemplo sucedió el caso de la Lady Profeco, ¿no? La hija de este funcionario que estaba de cierta forma extorsionando un restaurante, y salió a los medios de comunicación, entonces genera un impacto. Pues creo que hay ahí un elemento vinculado con los sistemas políticos, que en general el impacto de los nuevos medios, por ejemplo el número de teléfonos celulares que se está teniendo, aunque la penetración de Internet se pueda decir que, por ejemplo en México, ¿no?, que estamos hablando de un 40%, hablan de 45%, pero digamos, la penetración de los teléfonos móviles puede generar un impacto mayor. Hay estudios que ya se están haciendo donde están dándose cuenta que el impacto de los medios sociales y evidentemente si los medios de comunicación utilizan los medios sociales también significa un impacto, puede ser mucho mayor, e incluso hay medios de comunicación digitales que no están en periódico, que no están en radio, que no están en internet, que ya se han vuelto medios mainstream. Sí, algunos medios, por ejemplo en Bielorrusia, ya tienen mucho más impacto que cualquier otro medio tradicional. Entonces digamos que sí está... Discúlpame, Alejandro, nos va a cortar el sistema, Alejandro. Continuamos con esta charla posteriormente. Te agradecemos tu participación. Saludos, mucho gusto. Buenos días.